Hola, buenas noches. ¿Qué tal, padre? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Los veo bien. Hola. Les voy a pedir, yo lo estoy viendo a todos. Me falta Marcelo, que está sin video. Ustedes no pueden hablar porque yo los tengo silenciados. Es para estos minutos, porque si no se cruzan todos los cables, digamos, ¿no? Pero, bien. Bueno, tenemos un tema apasionante, diría yo, ¿eh? No nos vamos con chiquitas, vamos a un tema que es realmente profundísimo, ¿eh? Tiene ciertas complejidades, lo debo admitir, pero bueno, creo que con buena voluntad y paciencia vamos a ir llegando, porque una de las cosas que vamos a observar mientras vamos avanzando es que, claro, uno espera definir todo de golpe, ¿no? Y en 5 minutos decir, yo ya tengo todos los conceptos de la Eucaristía firmes en mi cabeza. Bueno, eso no va a ser así, se los anticipo ya desde antes de comenzar, ¿no? Porque implica digamos, un crecimiento, una maduración de los distintos conceptos. Por eso nosotros los hemos dividido en principio, pienso yo que son 3 charlas, con la posibilidad de una adicional en caso de que nos retrasemos, obviamente, seguramente porque yo hablo mucho, entonces me tomo más tiempo por ahí de lo que debería para cada encuentro, ¿no? Pero bueno, es un poquito lo que estamos tratando de mejorar con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, estamos esperando que se están entrando más gente, un poquito de paciencia, no se hagan problema. Como siempre, le voy a compartir un PowerPoint. Está José Ignacio, que no... José, mejor dicho. ¿Está José vos? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Patricio. Pero yo no te veo, te aviso. A ver, No es eso. ¿viste esta la cámara? Ahí José se va a encargar ahora de verlo. Pablo A3, no sé quién es. No sé quién será. Oscar ya lo veo que entró. Estela está entrando también. Esta es la parte fea de esto de Zoom, donde uno va como ubicándolos a cada uno, ¿no? Pero los veo a todos ahora. Soy Catalina. Catalina, muy bien. ¿Me ves, Patricio, ahora? Yo, no te veo. Es decir, si vos no te ves, yo no te veo. Esa es una manera fácil que tenemos de poder saber cómo estamos. Si ustedes mismos no se ven, es porque yo no los veo. ¿Están dispuestos a mover las neuronas con esto? Porque es bravo, ¿eh? Pero es apasionante. Hay 2 personas que están esperando en sala. La tengo a Elisa, la tengo a Mónica. Ellas se están uniendo. Ahí tenemos la Biblia, me están mostrando. Sí, vamos a usar la Biblia. Yo tengo una Biblia un compendio un poquito más chico, el Nuevo Testamento solamente, que es habitualmente lo que solemos usar, ¿no? Es importante, mientras vamos entrando, algunos todavía están ahí conectándose, es importante que uno vaya
como fijando los pasajes bíblicos en los cuales se van dando el tema eucarístico, ¿no? Si yo a ustedes les preguntara ahora, antes de decir nada, antes de comenzar la charla, y les diría a ustedes, bueno, ¿cuáles son los pasajes eucarísticos que nosotros podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Bueno, seguramente algunos de ustedes me dirán la última cena, y con acierto, porque es así realmente, ¿no? Pero claro, no es el único pasaje. Y de hecho, tenemos 4 relatos de la última cena. Pero curiosamente, en 3 evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, se da de una determinada manera y en Juan se da de otra manera, a tal punto que en el evangelio de Juan no está determinado propiamente la consagración eucarística como sí está en los otros evangelios. Y yo le dijera, bueno, pero aparte de eso, que ya lo conocemos, ¿no? Por las imágenes de Leonardo, de Miguel Ángel, Leonardo, los grandes pintores que nos pintan la última cena, le preguntaría, ¿en qué otra parte está la narración de este misterio? Bueno, ahí ya empezamos un poquito a dudar, ¿no? Y yo les digo ahora, capítulo 6, el pan de vida de San Juan, bueno, ahí nos vamos acordando, ¿no? Un poquito más, después de la multiplicación de los panes. Y saliendo de lo que son los evangelios, y yo les hablo, por ejemplo, de San Pablo narra la última cena. Y si la narra, ¿cómo es posible que la narre si él no estuvo ahí presente? Y yo les digo, primera de Corintios, capítulo 11, ustedes tienen que saber que ahí San Pablo va a estar describiendo la última cena. Por lo tanto, vamos a tener varias maneras de describir la última cena, y esas maneras van a estar relacionadas no solamente con la persona que describe, porque en definitiva el que escribe todo es Dios, sino principalmente con el tiempo en el cual se ha escrito este pasaje, y también por las consideraciones teológicas, históricas, a las cuales pertenece cada uno de los escritores sagrados. No es lo mismo Juan, que escribe en un contexto y para un pueblo determinado, que es el pueblo de los griegos, que por ejemplo San Pablo, que escribe para los gentiles en otro contexto, recuerden los viajes paulinos. No es lo mismo tampoco Juan, que los evangelios, por ejemplo, como Mateo, que escribe para un contexto puramente judío. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay diferencias. También hay diferencia con respecto a los años en los cuales se escribe. No es lo mismo, por ejemplo, Pablo, que para que ustedes tengan presente, es el que nos presenta el escrito más antiguo de la narración de la última cena. Esto debe ser una sorpresa para ustedes seguramente, porque muchos de ustedes pensarán que tiene que ser algún evangelio, ¿no es así? O por ejemplo, Juan, que es el último en escribir acerca de la última cena. Hay alguna discusión acerca de si Marcos escribió antes que San Pablo. Recuerden que San Pablo nombra varias veces que él ya conocía el Evangelio, pero lo conocía de manera oral. El Evangelio escrito de San Marcos se calcula, para los que hicieron el curso de San Marcos aquí en la parroquia, aproximadamente entre, ¿de acuerdo alguno? Ahí está, muy bien Elisa, entre los años 60 más o menos, y poquito más, 65, 70, no está bien claro, ¿no? Mientras que San Pablo lo podemos ubicar aproximadamente por los años 50, por lo tanto es anterior a el Evangelio de Marcos. Luego vendrá el Evangelio de Mateo, de Lucas, y por supuesto finalmente, a partir del año 100, 110, el Evangelio de San Juan. Todos estos años son, por supuesto, aproximados, ya que estamos hablando de cosas que no son científicamente probadas, ¿no? Con exactitud. Bueno, a partir de esta pequeña introducción vamos a compartir entonces con ustedes un PowerPoint, como no podía ser de otra manera, como lo hacemos siempre, para que nos vaya acompañando en este camino. A ver, esperemos que salga todo bien. Lo que le voy a pedir a ustedes, si me hacen un ok así con la mano, si lo ven. ¿Lo están viendo? A ver, a ver.
ver, esperen que yo no lo veo, por eso le pregunto. Eucaristía, dice acá en rojo. Así en es. color rojo, ¿no? Muy bien, ahí lo ven todos entonces, perfecto. Muy bien. Vamos Vamos entonces a comenzar. Tiene como subtítulo Misterio de le falta la N ahí, comunión. Misterio de comunión. Por lo tanto, lo que vamos a hablar es de un misterio. Y por lo tanto también debemos abrir no solamente nuestra mente, sino el corazón fundamentalmente, para poder comprender este misterio de comunión, que es tan importante. Hay muchas palabras aquí, vamos a tratar de simplificarlo para que no se asuste nadie. Bueno, veamos un poco el contexto en el cual se desarrolla la última cena en referencia a Jesús y en referencia también al llamado de Jesús, ¿no? ¿A qué está llamado el Señor? ¿Por qué se ha encarnado en la vida del hombre? ¿Para qué? El primer contexto, yo diría que es el contexto en que viven sobre todo sus discípulos, un contexto de confianza. Es decir, Jesús anuncia el reino de Dios y todos confían que efectivamente ese reino de Dios se va a hacer realidad. No es algo que ha quedado en el olvido a pesar de la muerte de Jesús. Los que participan concretamente de la cena, de esta última cena, saben que pertenecen de alguna manera a este banquete de los invitados. Son los elegidos por el Señor para celebrar este banquete de bodas. Este banquete de bodas es el banquete que inaugura, de alguna manera anticipadamente, el reino que va a venir, el reino que Jesús ha prometido. Vamos a leer en Corintios, primera carta, 11:26. Y como somos muchos, y creo que muchos tienen la Biblia, no sé si es conveniente que alguno de ustedes pueda animarse a leerlo. Si quiere leerlo, tiene que activar digamos, el micrófono y leerlo. A ver quién se anima primero. Dale, Judith, vamos. Tienes que activar la cámara. ¿Corintios cuánto, padre? Ahí está puesto Corintios, primera de Corintios 11:26. Hasta... 26, nada más. Ah, solamente 26, no veía por eso. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, gracias, Judith. Por lo tanto, está la conciencia plena de que ellos están comenzando una cena que va a permitirles estar presentes en la venida de Jesús. Vamos a decir que serían como los invitados VIP, que podríamos decir nosotros, ¿no? Ese es el primer contexto. El segundo contexto es que en esa cena se hace presente toda la vida de Jesús. La vida de Jesús, a lo largo de estos 3 años de servicio, de ministerio, ha sido una vida de diaconía. Recuerden que la palabra diácono significa el que sirve, ¿tá? Ahora, sirve con una misión, que es la proclamación del reino de Dios. Y lo hace de una manera determinada, no de cualquier manera, lo hace a través de gestos y palabras. Esta manera es una manera práctica, no es simplemente una manera teórica de hablar. Jesús no plantea una teoría, plantea una realidad y Él es el primero en llevarla a la práctica. Los gestos que utiliza Jesús para proclamar este reino, como no podía ser de otra manera, un reino que se precie de tal, es un reino que vive en unidad. Por lo tanto, lo primero que va a haber es un cáliz. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y esto qué significa? Recuerden que en las cenas judías,
lo habitual era que cada uno tuviera su cáliz, su copa. Esto es nuevo en la cena, que haya un solo cáliz para que todos beban de ese cáliz. Es un gesto de entregar ese cáliz a los discípulos, que es un gesto que dice, vos estás conmigo, vos pertenecés a este reino que yo estoy inaugurando en esta cena. Acá ponemos es la copa de comunión y de comunicación de dones. Y por lo tanto, si yo le pido algo, le doy algo a una persona, pido que esa persona también responda a ese pedido que yo le he hecho. Si le estoy dando la copa de comunión, la persona tendrá que responder, obviamente, si lo acepta, participando en esa comunión, siendo parte de ese pedido que hace Jesús de participar con él. Es participar en la suerte de Jesús en el camino, que por supuesto pasa, como ya sabemos, por la cruz, pero que llega a la salvación del hombre. Por lo tanto, aparte de ser un gesto de Jesús de unidad, también implica la respuesta del hombre que la recibe o la rechaza. Sabemos nosotros que hay alguien que la rechaza, que es Judas. Algunas palabras que utiliza el Señor Jesús, son las palabras que vinculan este don de la persona de Jesús con sus acciones. Cuando dice, hagan esto en conmemoración mía. No se trata solamente de entregar algo como gesto, sino que se le pide a la persona que lo reciba que haga fructífero ese gesto a través de la multiplicación. De tal manera que cuando multiplica el gesto, también multiplica la presencia de Jesús a través de los dones. Otra cosa que se manifiesta en esta última cena es el servicio. Jesús no solamente da dones a los discípulos que están con él, sino que él mismo se entrega como don. Perdón que acá hay gente que está queriendo entrar, tengo que interrumpir para cargarlos. Vamos a ver un segundito, por favor. Ahí estamos. Muy bien. Jesús ha demostrado que toda su vida es un servicio. Es un servicio por el reino, por el crecimiento, pero también es un servicio de alguien para alguien. ¿Está? Es él mismo el que se entrega en esta última cena. No es que entrega un objeto material, su persona es entregada. Vamos a leer nosotros, que nos ayude, vamos a ir cambiando de lector, Lucas 22, 27. A ver quién se anima a leerlo. Tiene que activar. Osvaldo, activa el micrófono y léelo. Tiene que activar el micrófono. Ahora. 22, 27. Sí. Porque, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? ¿Se escuchó? Sí, sí, sí. Sigue. El que está sentado, por supuesto, y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Por lo tanto, está claro para todos que la manera de presentar Jesús esta cena no es como el principal de la cena, como el centro de la cena, sino como el que va a servir a los invitados. Por lo tanto, el reino de Dios inaugurado en esta cena será un reino de servicio. La manera de expresar el pertenecer a esa cena es el servir.
Como conclusión de esto, podríamos decir nosotros que si nosotros vamos a tomar la comunión, cuando vamos a la misa, bueno, ahora no hay, pero cuando vayamos, o venimos a recibir la comunión en la iglesia, debemos estar dispuestos nosotros a servir al hermano. De nada vale venir a tomar la comunión si después no hacemos nada absolutamente por el hermano. Sería una incoherencia entre aquello que decimos hacer y lo que realmente hacemos. ¿Tá? Hacemos un gesto, tomar la comunión, que es de servicio hacia los demás, obviamente el primer servicio, el principio de amor, pero por otro lado, cuando terminamos de comer la comunión, no hacemos nada, estamos en la misma situación. El compromiso de la vida de Jesús se resume en el servir. Por eso la misa es resumen de la vida de Jesús. El aspecto celebrativo de la misa va en conjunto con el aspecto de servicio. Es Jesús el que entrega su cuerpo y su sangre, entendido como dones, como lo podemos ver nosotros como pan y vino. Pero si vamos a profundizar un poquito más en este misterio, diríamos que lo que entrega Jesús es su misma persona, entrega su propia vida en la última cena. Es algo más profundo, realmente, de lo que nosotros vemos concretamente. Vemos el pan, vemos el vino, pero detrás de esas formas consagradas está la entrega de la misma vida de Jesús. Es importante verlo desde este punto de vista. Y finalmente también hay otra manera de servir, aparte de la primera, la que vimos la primera, ¿no? Que es servir durante la vida, entregar su persona y su vida, que es el gesto de lavar los pies, que lo vemos en el Evangelio de... ¿En qué Evangelio lo vemos? ¿Alguien se acuerda? Y que lo quiera decir, ¿no? Claro. Juan, Juan, ¿quién dijo Juan? yo, ¿Quién es yo? Catalina. Ah, bueno, muy bien. Ahí está, en Claro. Juan. En Juan. Juan, sí. Ahí lo dice, así que era cuestión de leerlo, no era tan difícil. No. Esto de lavar los pies es un gesto profundamente eucarístico. De hecho, es la Eucaristía juánica. Porque ustedes saben que en San Juan no está el pronunciamiento de las palabras eucarísticas, como si están en los otros evangelios. Es una forma de prolongar esa Eucaristía a lo largo de toda la vida del hombre. Estar al servicio, lavar los pies, que es un gesto de humillación, que es un gesto de servicio, pero del servicio de la clase más baja que podía haber. Jesús de esta manera se hace servidor en lo mínimo, en lo básico. Así debe ser la vida del cristiano. El que come el cuerpo y toma la sangre del Señor es la persona que está dispuesto a lavar los pies de todos los hermanos. Esto es importante que cada uno de nosotros en este momento vayamos pensando hasta qué punto yo estoy dispuesto a hacer este servicio de Jesús, ¿ah? Mostrado como gesto en el lavatorio de los pies, pero recuerden que es un servicio de toda la vida. Vamos a seguir un poquito más rápido porque el tema es muy largo, si no, no vamos a llegar. Veamos cómo se vive la Eucaristía en esto que llamamos la comunidad post-pascual. Recuerden ustedes que la Pascua es como un eje que divide antes de la Pascua y después de la Pascua. Hasta el momento de la Pascua, lo que tenemos es al Jesús histórico que desarrolla una cena. Después de la Pascua, cuando ya está el Jesús resucitado, tendremos una mirada teológica renovada en base a la experiencia del resucitado. En un primer momento tenemos a un Jesús, ¿tá?,
que de alguna manera es el recuerdo, ¿no? El Señor celebró la cena con sus discípulos. Todavía no está incorporado la presencia del Jesús resucitado. Y por lo tanto se recuerda a la cena como una presencia somática. Somática significa del cuerpo de Jesús, del cuerpo concreto, de la carne de Jesús. Claro, si es esa presencia, se refiere solamente a un hacer memoria, el recordar un acontecimiento, como si ustedes recordaran la presencia de un familiar en una cena de Año Nuevo, y nada más que eso. Pero después, el Señor va a tener, mejor dicho, la comunidad va a tener un crecimiento, un desarrollo, y va a empezar a verlo a Jesús como presente en la asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía. Ya no es solamente que se hace presente la historia de cuando Jesús estaba, sino que ahora se hace presente a Jesús en el medio de la asamblea, actualizado como presencia viva. Esta diferencia es fundamental, porque muchas veces nosotros en la Eucaristía tendemos esa tendencia a recordar como si fuera un hecho histórico y nada más. Recuerden ustedes que cuando nosotros decimos que celebramos la Eucaristía, estamos celebrando 1, 2, 3, 4, ¿cuántas Eucaristías? ¿Se imaginan? ¿Alguien podría contestar? Una. ¿Quién dijo eso? Marcelo. Exactamente, una sola Eucaristía. Pero no es solamente una sola Eucaristía, sino que es una sola Eucaristía, ¿ah?, que es la misma Eucaristía que celebró Jesús en la última cena. Todos unidos en un, vamos a decir, un instante atemporal, a pesar de que la celebramos en distintos días y distintos horarios. Por lo tanto, cuando alguien celebra la Eucaristía, nunca puede decir que la está celebrando solo, porque siempre en la Eucaristía celebramos toda la Iglesia universal. Místico, ¿no? Todos en un mismo momento. ¿Ah? Por eso ahí decimos que está Jesús presente con una presencia viva. Otra característica que estamos poniendo acá son los tipos de comida que se van a desarrollar. Se suelen dividir en 3 grupos, y si ustedes quieren los aprenden, si no, no es algo fundamental, ¿no? Las que son comida tipo Jerusalén, ¿vieron como cuando alguien dice comida tipo Argentina, comida tipo Italia? Pues somos bastante parecidos. Tipo Jerusalén. Es un banquete de recuerdo, ¿no? Recuerdan a la persona de Jesús. Y predomina lo que se llama la fracción del pan, pero cuando agarramos y partimos el pan, concretamente. Este gesto de partir el pan implica poner el acento en la acción de repartir. Ya no importa tanto el pan como tal, sino que lo que importa es que Jesús te da el pan. Claro, lo comparte. Exacto. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuántas veces hemos visto en algunas misas algunos hermanos nuestros que cuando llegue el momento de la Eucaristía van ellos y ellos mismos van a agarrar el pan. ¿Qué se pierde en esa acción? ¿Qué es lo que se está perdiendo? Justamente esta presencia de Jesús distribuyendo el pan de vida. La iniciativa surge de Él. Él es el que le entrega a los discípulos. Y eso es la característica con la cual celebran los primeros, las primeras comunidades judías en Jerusalén, ese recuerdo del Señor en la última cena. ¿Ah? Y por supuesto, están siempre a la espera del regreso de Jesús. Ellos tenían una conciencia, yo diría, bastante fuerte de que el Señor iba a llegar pronto, que la segunda venida de Jesús iba a ser inmediata. Por lo tanto, la presencia de Jesús persona era constante en la vida del cristiano. Con el paso del tiempo, eso se ha ido cambiando, ¿no? Ha ido como, yo diría, evolucionando.
en vista que, evidentemente, la parucía no sucedía inmediatamente. Después hay otro tipo de comida, que se llama la comida paulina, o sea, la comida según la comunidad de San Pablo. Dijimos que San Pablo se dirige a los griegos, ¿ah? Y que se pone, por lo tanto, la última cena no tanto en relación con la vida de Jesús, con ese Jesús histórico, sino más bien en relación con la muerte y resurrección de Jesucristo. Se le da otro enfoque. ¿Está bien? Vamos a tener a un Jesús más presente, yo diría, en el cielo que en la tierra. Si tuviéramos que definirlo de alguna manera con un ejemplo, la comunidad tipo Jerusalén tenía un Jesús más presente con nosotros, un Jesús más histórico, mientras que la comunidad paulina tenía en presente a un Jesús resucitado, ya sentado a la derecha del Padre. Y finalmente, un tipo de comida que se llama tipo Galilea, que es, y esto es la novedad realmente, porque esto no estaba en la conciencia de nadie, de un Jesús compartiendo la cena, ya no solamente con discípulos, sino con pecadores. Esto realmente era un verdadero escándalo para las costumbres de la época. Y yo creo que esto es la gran novedad del cristianismo. ¿Qué vamos a decir nosotros? Nosotros vamos a integrar estas tres miradas. Vamos a, en la Eucaristía vamos a tener la presencia histórica de Jesús, vamos a recordar lo que él hizo, vamos a tener la presencia del resucitado. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Y también vamos a abrir la Eucaristía a todos, ¿tá? A todos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Eucaristía no está reservada para los puros, como los rituales antiguos del judaísmo establecían. Una persona, por ejemplo, con enfermedades, con ciertas, digamos, impurezas, no podía participar del culto del templo. En este caso, la Eucaristía está abierto a todos. Vamos a integrar estas tres características. O por lo menos tratamos, porque una de las preguntas que yo le voy a dejar a ustedes, para que la puedan debatir después en grupo, es si nosotros vivimos esta forma de Eucaristía. Vamos a avanzar un poquito más y después lo especificamos. Bueno, algunas cosas que podemos resumir, yo esto lo dejo en el PowerPoint para que ustedes después lo puedan leer. En el tipo Jerusalén hay un vínculo fuerte con Jesús, con la persona de Jesús. Hay una confraternización en base a la alianza escatológica, es decir, si la última cena es el convite de Jesús para participar del reino, por lo tanto, todos los que participan de ese convite son los que se van a salvar. Y por lo tanto, hay un sentido de hermandad a partir de la próxima salvación que ellos ven como inmediata. Y segundo, importa la comida en general, ¿tá? No importa el pan y el vino como tal, sino que importa la acción de comer juntos. Yo creo que esto es muy importante verlo, porque en la misa también nosotros vivimos esta realidad. Es importante el cuerpo y la sangre de Cristo, fundamental diría yo, pero también es importante el estar celebrando juntos. El aspecto celebrativo, el sentirnos invitados a la mesa del Señor, que por muchos años se ha perdido en la Iglesia y a partir del Concilio Vaticano II diría que se recuperó fuertemente. La visión tipo paulina va a agregar otros factores. Por ejemplo, se vincula la idea de comunión como pertenencia al cuerpo místico de Cristo. Alguien había comentado ahí en voz alta, lo había dicho en algún momento, ¿no? Toman conciencia la comunidad de San Pablo que ya pertenecemos a ese cuerpo. No es solamente participar en esa cena,
sino que es pertenecer al mismo cuerpo de Cristo. Lo segundo, predominan las acciones de tomar, bendecir, partir. Ya no es la fracción del pan que se entrega, ¿no? Sino ya, como ustedes ven, hace acciones que son más de tipo litúrgicas, como lo que haría un cura en la misa. Toma el pan, toma el vino, los bendice, los parte, son lo que decimos en la misa habitualmente nosotros. Hay como un crecimiento de lo que es la celebración eucarística. Y finalmente, importan como centro, tanto el pan como el vino, que luego se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Me interesa a mí que ustedes se queden con esta diferencia de concepción de última cena, ¿no? La primera, más una concepción, yo diría, comunitaria, celebrativa, con un Jesús más histórico y presente. En la segunda, la Paulina, con una presencia de un Jesús ya resucitado, poniendo el acento en, yo diría, lo litúrgico, en la presencia de Jesús que se encuentra en el cielo y que por lo tanto ya no está al lado de cada uno de nosotros, sino que hay que, de alguna manera, conectarse con ese Jesús que está en el cielo a través del sacramento como tal. Veamos algunos términos que nos van a servir a nosotros de ayuda para estas charlas, ¿no? La fracción del pan. ¿Cómo actuaba la comunidad judía cristiana en un primer momento? Obviamente asistía al templo, pero en el templo no se fracciona el pan. ¿Estamos de acuerdo, no? El fraccionar el pan es propio de una comida. En el templo se realizaba la celebración y por otro lado la enseñanza, la lectura de la palabra. En la diáspora, ¿alguien sabe lo que es la diáspora? Para saber si estamos usando el mismo término, ¿no? ¿Quién puede decirlo? José, ¿quién habló? Es la dispersión. Claro, pero ¿de quién? De los Pueblo judíos. judío. Ahí está. Serían las comunidades judías que no viven en Palestina, sino que viven en el mundo greco-romano. ¿Está bien? Bueno, esas comunidades no tenían templo, como el de Jerusalén. ¿Dónde se reunían? En sinagogas. Y por supuesto ahí tampoco realizaban la fracción del pan. ¿Dónde? ¿Dónde se les ocurre a ustedes que realizarían la fracción del pan entonces? Si no era ni en el templo ni en la sinagoga, en sus casas. Claro. Es lo que aparece abajo, donde dice lugar y tiempo. Se realiza la fracción del pan en las casas de manera semanal. Gran diferencia. En las primeras comunidades judías, la asistencia al templo podía ser diaria. Esa es una gran diferencia. Los cristianos judíos empiezan a celebrar ya de manera semanal el primer día de la semana, que es el día domingo. Muy bien, el día domingo. Y por lo tanto se empiezan a vincular ya fracción del pan, celebración del domingo, muerte de Jesús y Pascua. Por lo tanto, si los discípulos habían celebrado la comida en la Pascua, ¿qué tenían que hacer los cristianos? Celebrar también la comida en esa Pascua que era el domingo, concretamente. Finalmente, la comunidad. Cuando uno va al templo de Jerusalén, ese es un templo sagrado, es un espacio sagrado. La comunidad cristiana primera va a, digamos, a desarrollar el culto de la fracción del pan de una manera sagrada, porque es la presencia de Dios, pero por otro lado también de una manera profana. Profana no significa nada malo, significa simplemente que está relacionado con el tiempo, con la vida cotidiana. Es decir, cuando uno participa de la Eucaristía, también participa con lo que es. Dijimos que no era para puros y para santos exclusivamente. Uno participa con lo que es, con sus defectos, con sus problemas físicos, de salud, con sus problemas de, digamos, de trabajo, de economía. Uno trabaja y participa
cómo es concretamente. Y esa es una gran novedad también que trae la Iglesia Católica. Ya no hay discriminación entre puros y impuros. Y por último, también debemos reconocerlo, que a pesar de que esto se busca, no siempre se lograba. No siempre las comunidades cristianas actuaban realmente de esta manera. Tenemos un ejemplo concreto en San Pablo, en la carta a los Corintios, en los cuales San Pablo critica ¿a quiénes? Critica a aquellos que son los más ricos, que empiezan a comer antes de que lleguen los que trabajan, que son los más pobres. Y por lo tanto disfrutan de unas grandes comilonas sin preocuparse por sus hermanos. No tienen en cuenta ese factor existencial de la persona. Tenían que trabajar y por eso no podían llegar a horario. San Pablo se lo recrimina. ¿Cómo ustedes pueden celebrar la Eucaristía del Señor despreocupándose por lo que le pasa a los hermanos? Esto tiene que ser para nosotros una gran enseñanza. Preguntarnos, bueno, ¿y nosotros cómo estamos? Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, vamos al templo, entramos, realizamos la celebración y nos preocupamos por el que tenemos al lado, nos preocupamos por el que conocemos, por el familiar. ¿Ponemos nuestra historia en la Eucaristía o simplemente vamos a recibir algo, como si fuera un objeto? Un objeto valioso, seguramente, pero un objeto. Creo que esto nos puede servir de reflexión también. Otra característica es la comunión, que es la gran novedad del cristianismo. Se hace inseparable lo que es concretamente la comida con el aspecto de ayuda al pobre. Nadie va a celebrar una cena comunitaria si un hermano queda fuera de esa cena comunitaria. ¿De qué manera queda fuera? A través de la indiferencia, a través de la separación. Y por último, de las, digamos, características de las comidas de las primeras comunidades, podemos poner la presencia del resucitado, ¿no? Que es en definitiva el que da la unidad. Hasta ese momento, las celebraciones estaban alrededor de la lectura de la Torá. ¿Qué significa Torá? ¿Alguien lo puede decir? Son los primeros 5 libros. Muy bien, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? El Pentateuco. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo. ¿Tiene algo que ver con el Pentateuco? Es el Pentateuco. Claro. Pero ¿cuáles son? Porque el Pentateuco... Génesis, Éxodo. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico, bien. Número. Números. Deuteronomio. Deuteronomio, bien. ¿Quién dijo Deuteronomio? Lo leía. Ah, está bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, está muy bien. Bueno, ahí, digamos, eso era el centro de la reunión de las comunidades no cristianas. A partir de Jesucristo, el centro empieza a ser el Señor. No significa que la palabra haya quedado relegada. Sigue siendo importantísima. Pero ahora se une por primera vez lo que es la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento con Jesús. La palabra de alguna manera actúa como propedéutica a la presencia de Jesús en ese convite, en esa cena que llamamos Eucaristía. ¿Ah? Seguimos un poquito más. Bueno, acá están los textos, que por supuesto no los vamos a leer todos porque estaríamos de manera interminable, en los cuales se va desarrollando de alguna manera esta cena. Ustedes van viendo cómo va cambiando el concepto de cena en la medida que van evolucionando. ¿Está bien? Fíjense, aquí he puesto el orden, aquí abajo primero lo he puesto a Marcos,
He tomado de alguna manera, por una iniciativa personal, lo he puesto a Marcos como el primero, como el más antiguo, aunque dijimos al comienzo de la charla que probablemente podría ser seguramente San Pablo, ¿no? Marcos muestra la última cena como un encuentro familiar de amigos, y que por lo tanto lo más importante de esta visión es la presencia de Jesús entre esos amigos. Ya no lo llamo siervo, lo llamo amigos. Cercanía. Esto es lo que tenemos que tener nosotros cuando nosotros vamos a comulgar. Una evolución. Tanto San Pablo, con la primera carta de Corintios, como Lucas, que es un paralelo, lo van a mostrar ya esta cena, no solamente como Jesús amigo, sino ya también como un sacramento, misterio de la presencia de Jesús. Jesús ha resucitado, ya no es el Jesús histórico, y por lo tanto vamos a celebrar ese misterio de muerte y resurrección del Señor para nuestra salvación. Ya Jesús no solamente nos invita, como en Marcos y Mateo, a participar del convite eucarístico, sino que aparte nos da la salvación participando litúrgicamente en este convite. Y finalmente, el tercer aspecto, que ya es, yo diría, el aspecto más importante al cual podemos aspirar, que es el aspecto del servicio. La Eucaristía como servicio. Si yo no estoy dispuesto a lavar los pies del hermano, entonces tampoco podré recibir verdaderamente esa Eucaristía que nos entrega el Señor. Estos tres aspectos tienen que estar claramente en la vida de todo cristiano que se dice eucarístico, que se dice una persona que alaba a Dios. A Dios no solamente se lo alaba en la liturgia, sino también en el compartir la vida con las alegrías y con las tristezas, con todo, y sirviendo al otro. Creo que esto es, para mí, desde mi punto de vista, revolucionario, en un mundo en donde habitualmente nos olvidamos y vivimos mucho en el egoísmo. Creo que es muy, muy importante. Bueno, vamos por el minuto 45, y este minuto 45 es el minuto tope, digamos, ¿no? Para no cansar, sobre todo, porque es mucho, mucho contenido, ¿no? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es dividirlo en salas, como hicimos la otra vez, a ver si sale. Recuerden, en las salas pueden hablar ustedes, dialogar, activar todos los micrófonos, y si puede que haya uno que quiera, sin obligación, como para sintetizar un poco lo que se habla, después cuando volvemos. Tenemos 15 minutos para dialogar, y la pregunta que yo les haría, que sería bueno que ustedes la puedan tomar nota para que después no se olviden, porque la vez pasada hubo algunas dudas acerca de qué se dijo, qué se preguntaba, ¿no? Sería un poco la siguiente, ¿no? Nosotros, como católicos, vivimos estos tres aspectos de la Eucaristía, que son, básicamente, el primero, compartir la vida de Jesús, esa presencia de Jesús amigo en nuestra vida. La segunda, compartir el misterio sacramental, tomando conciencia de que Jesús ha resucitado y que por medio de su entrega en el pan y el vino nos da la salvación. Ese es un aspecto más, si se quiere, litúrgico, sacramental. Y el tercer aspecto, nosotros participamos en la Eucaristía a través del servicio
de nuestra vida hacia los demás? Es un poquito largo, porque es un poquito para que reflexionen, ¿no? Claro, cuando uno ve estas preguntas dice, bueno, ¿dónde está la puerta para irme, no? Porque todo dice, bueno, yo acá fallo, y bueno, es lógico que fallemos. Lo bueno que tenemos justamente es que es un Dios misericordioso, y que nos permite, a pesar del fallo, volver al encuentro con el Señor. Es muy importante darnos cuenta que si alguno de estos tres nos está faltando, dos cosas. Primero, que podemos recuperarlo. El mensaje es claro. Dios nos está esperando como Padre misericordioso. Pero segundo, no caer en la tentación de hacer lo que hizo Judas. Judas se dio cuenta que él no podía vivir la Eucaristía completa. Él podía compartir esa comida, pero no estaba dispuesto a servir al hermano, no estaba dispuesto a recibir a Jesús como él se entregaba cuando le entrega el pan. ¿Por qué? Porque él se había hecho una idea de Jesús, que no era Jesús. ¿Y qué hizo Judas? Se fue. Yo creo que muchos hermanos nuestros, a veces un poco por el cansancio, un poco por la falta de ánimo quizás a veces, también hacen eso, ¿no? Sin ser Judas, de alguna manera es como que se aíslan, se van, no participan. Y no se dan cuenta que para que esto sea verdadero y posible, es necesario la gracia de Dios, no nuestra fuerza. Nuestra fuerza está en aceptar esa gracia de Dios. Eso que Dios quiere para nosotros. El trabajo lo hace Dios. Nosotros acompañamos, ayudamos. Esto es muy importante para no caer en el desánimo, en decir yo nunca entonces voy a poder celebrar realmente una Eucaristía como corresponde. Bueno, si les parece a ustedes, yo voy a dejar esto de celebrar y ahora voy a dividirlos en grupos. Tenemos 15 minutos, por favor. Espérenme un segundito, que yo ya hago las distribuciones. Pues, ¿cómo es esto? Porque... porque quiero compartir pantalla. Bueno, somos 22 participantes y vamos a dividirlo para que esto sea práctico en cuatro mesas, de manera automática, si hay más o menos 5/6. Yo voy entrando en todas las mesas. A partir de ahora empiecen a compartir esta pregunta, a ver qué les suscita a ustedes. ¿Bien? Suerte a todos. Pueden activar sus micrófonos. Ahí está. Hoy no, ahí está. Bueno, con respecto... A ver, ahí estoy. Mi nombre es Claudia, ahí estoy con mis amigas de sala. ¿Se escucha? Hola. Hola. Claudia. Ah, ahí está. ¿Se escucha? Sí. Ahí creo que yo le pediría a Inés y Susana que activen su micrófono para que todos puedan escuchar a todos, digamos, ¿no?
y activen sus videos, porque si no va a ser un poco difícil. Sí, ahí está, solo contigo. Inés y Susana tienen el micrófono cerrado, ¿lo podrán abrir? Ahora espera un poquito que de a poquito van entrando, porque a veces cuesta. A ver, Susana, Claudia. Sí. A ver, ¿quién falta acá? A ver. Vamos a esperar un poco que entren algunos. Perfecto. Ahí está Tilio, está presente. ¿Quién falta? ¿Qué tal? Susana. Susana, ¿vos escuchás? No sé. ¿Susana, escuchás? Yo no la veo. No. No la veo ni la escucho. Ahora. Es que yo no los tengo. Lo que pasa que, Susana, vos me parece... El video no lo tiene. La cámara. Sí, espera que estoy... Lo que pasa que Susana no entró al grupo que lo mandaron. Vos, Claudia, en principio tendrías que entrar al grupo. ¿Vos no activaste tu entrada, no? Yo te voy a mandar ahora al grupo 5. Te invito a entrar. Y Atilio, tu nombre es Galaxy A8. Bárbaro. Vos tendrías que entrar al grupo 6. Susana, ¿me escuchás, Susana? Susana. Susana, ¿me escuchás? ¿O le pasó algo o no sé qué le pasó? Atilio, yo te mandé a un grupo, ¿vos no entraste? Tenés que activar el sonido. Muy bien. Vamos a unirnos entonces a uno de los grupos. Vamos a unirnos al grupo 2. Al grupo 2. Jesús es nuestro Dios, también es nuestro amigo y nos acompaña a través de todo el camino, pero muchas veces no podemos verlo como amigo y eso se nos hace dificultoso. ¿Sí? Ahí nos volveríamos un poco como para atrás al Antiguo Testamento, un Dios castigador. Verlo como amigo a veces en el transcurrir de nuestra vida se nos hace como difícil. Eso es lo que... Bueno. No se oye, ¿no? No se escucha. ¿Algún otro? Yo creo que no es fácil explicarlo por ahí. Yo creo que en el caminar de cada uno de nosotros, voy a hablar en singular, en el mío, más allá de tratarlo a Jesús como Señor, como lo que es, a veces se dificulta por las dificultades que uno tiene en llamarlo amigo. Y lo trata como Señor, que lo es, y lo es también amigo. Quizás es más amigo cuando uno va y sonríe
y agradece y se sienta a charlar con él. Cuando, no sé, creo que me pasa a mí, cuando uno va en busca de él por dificultades diversas, uno se toma otra posición desde su lugar. Y cuando camina sin dificultades, aparece en la charla o en el agradecimiento ese Jesús que es Señor y a veces también es amigo. Nada más. Bueno, ¿alguien más? Inés, ¿quieres hablar? Está justo nuestro párroco, así que... No, yo estoy de invitado nada más, ¿eh? Yo voy pasando de grupo en grupo por si alguno quiere hacer una pregunta concreta, entonces por ahí puede ser de ayuda en el momento antes de volver al general, digamos, ¿no? Pero si están charlando ustedes, yo ya salgo, ¿no? No quiero interrumpir la charla. Yo creo que hablando del misterio de compartir el misterio de la Eucaristía, uno, como cualquiera, más allá de que uno sea ministro, creo que tiene que ver con eso que se habló, que uno se siente invitado. Eso es lo primero que yo siento cuando voy y cuando voy a... Yo siento que estoy invitado por el Señor a participar. Y en esa participación... Fíjate vos, Osvaldo, que durante mucho tiempo se ha vivido dentro de la Iglesia una concepción más sacramentalista, en donde lo importante era ir, estar presente, comulgar e irte. No esa realidad de saberte invitado por un Jesús presente con su vida y con su servicio en tu vida. Sí, sí. De tal manera que Eucaristía sea para vos no solamente el cuerpo de Cristo, sino que sea la presencia de la vida de Cristo y por lo tanto el servicio que Él hace a los demás. Pero claro, es más difícil porque de esa forma te obliga a vos a que vos tengas que decir, si yo voy a comulgar los tres aspectos. Claro. No solamente el cuerpo y la sangre, sino también el servicio y también el encuentro personal con Jesús. Sí, sí. Te compromete. Creo que cuando uno se incorpora en este camino, cree que Jesús es el que va guiando su vida. Creo que uno se compromete en el hecho de caminar. Después vendrán otras cosas que uno va incorporando. Esto de saber que uno se tiene que involucrar en más de una cosa sola, o de algo que le ofrece. Y en el caminar uno se va incorporando, por lo menos a mí me pasa, ¿eh? ¿Cuántas veces vemos, y ustedes deben ver seguramente en la misa, personas que por ahí llegan 5 minutos antes de la consagración y se van con la bendición? O sea, están en la misa 10 minutos y dicen, yo he comulgado. Bueno, tú has comulgado el cuerpo de Cristo, es cierto, eso es innegable. Pero realmente has vivido en comunión eso que has comido. ¿Podés decir que vivís en unidad con la asamblea que está reunida, convocada por Cristo? ¿O te llevaste algo? Como quien va a un shopping y se lleva un objeto. Vos si vas a un shopping, te compras una remera, un pantalón, pero vos no entras en comunión con el vendedor o con las personas que están dando vueltas. Es más, ni las conocés. Cuando vos vas a tomar la comunión, se supone que, es más, antes de tomar la comunión, vos ya debés vivir esa comunión comunitaria, valga la redundancia, con los hermanos. Y eso es lo más difícil. A tal punto que la palabra dice, si vos tenés algo contra tu hermano, o mejor dicho, si tu hermano tiene algo en contra de vos, antes de comulgar, andá a reconciliarte y después andá a comulgar. No es que vos tengas algo, sino que tu hermano tiene algo contra vos. Te obliga a vos a tomar la iniciativa
para generar esa comunión, entre comillas, pre-eucarística, como condición de poder sí acceder al cuerpo de Cristo. Qué complicado, ¿no? Temblamos con esto, temblamos. Uno trata de vivir y compenetrarse en la dimensión de toda la Eucaristía, de toda la misa, llamémosla, desde el comienzo hasta el final. Y hasta el último momento, que es una bendición, es por ahí es la gota cuando uno se retira, no solo por haber participado, sino también ser bendecido en ese último acto y gesto del sacerdote. De hecho, la bendición forma parte del rito de la cena judía, que es apenas empieza la cena, el padre bendice el pan y cuando termina también bendice nuevamente el pan. Eso forma parte de la liturgia propiamente de la cena judía. Bueno, yo los dejo para ir a otro grupo, pero sigan ustedes debatiendo. ¿Cuál es este? Ahí está, A8. Fray. Si quiere hablar, que no habló. Galaxy. Sí, no sé el nombre. No. A ver quién es. ¿Quién es A el ver, que falta? Galaxy. Galaxy. Dale. No se escucha, Fray. Fray, no se escucha. ¿A dónde lo ves a Fray? No sé, ahí Arriba, abajo, no se escucha. al lado tuyo. No se escucha. Que no No sé. está. No se Ahora, escucha. ahora me escuchan. Ahora Ahí sí. sí. Ah, bueno. No, les que decía que el que está Galaxy A8 se llama Tilio, el motor a Tilio. Digo por si no lo conocen, ¿no? Claro, le decíamos Galaxy. Galaxy, por eso. No, está bien. Pero si ver. querés Yo decir algo a Tilio, hablaba. habla. Sí, no hablaba porque no sabía que yo era Galaxy. Entonces estaba respetando el tiempo. No, coincido un poco con lo que dicen todos, ¿no? Me parece que esta cuestión de brindar y tratar de ser partícipe, digamos, en comunidad, ayudando a los demás, es lo que más cuesta, ¿no? Coincido con lo que decían algunas señoras, de que parece que nunca alcanza. Y si lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde el punto de vista de brindarnos a los demás, me parece que en eso coincidimos todos. Muy bien. Así que bueno. ¿Quién de ustedes está dispuesto a hacerse esclavo de los hermanos como gesto eucarístico? Difícil, ¿eh? Falta Sol todavía. ¿Quién está? Sol no, Roxana. Rosana. ¿No va a hablar? No. No, bueno, eso cada uno habla según lo que quiere. No, porque la veo que se mueve. Ahí está, ahí está. Está ubicando el teléfono. Vuelvo de nuevo. Hoy Claro, escuché, somos lo mismo. escuché por Instagram el reportaje que le hizo tu hijo al obispo y en un momento le pregunta cómo se definiría a él. Y yo, para que le demos importancia a la primera parte que todos decimos amigo, y él dice, yo como como que aspiro a ser amigo de Dios. Como que dice, me gustaría que mi epitafio dijera eso, amigo de Dios. Le respondió de esa forma hoy el obispo, ¿no? Para todo esto que estamos diciendo de que lo sentimos cerca, que lo sentimos amigo, y bueno, y eso ya es como que una parte del camino, una parte la tenemos hecha, y bueno, falta ¿no? Y dejo para que respondan lo que dijo Patricio, de quién se va a hacer esclavo. No, porque esa es la última parte, ¿no? Dijimos 3 partes. Seguro. Y quizás es la que más nos cuesta. Recuerden que la Biblia dice, si alguien tiene en contra de vos algo, si algo tiene en contra tuyo a alguien, antes de ir a comulgar, ve a ver a tu hermano, soluciona el conflicto que tenés y luego vuelve a comulgar.
Exactamente. Qué difícil, porque Esa es brava. fíjense que la iniciativa, inclusive, la debe tomar no el ofendido, mejor dicho, no el que ofende, sino el ofendido. O sea que es tan radical el aspecto de el servir, el amor hacia el hermano en la Eucaristía, que debe ser tomado como algo central. ¿Cuántas veces nosotros vemos que una persona llega 5 minutos antes de la comunión, de la consagración, y se va con la bendición? En 10 minutos. Esa persona tuvo un encuentro con ese Jesús presente que comparte la vida, la historia con el hermano. ¿Pudo servir al hermano como realmente Jesús lo hizo, lavándole los pies a sus discípulos? ¿O simplemente fue a recibir un objeto llamado cuerpo y sangre de Cristo? ¿Cuántas veces pasa? Es como yo siempre digo, el ejemplo del shopping. Uno va al shopping, se compra un pantalón, le paga, se lo lleva, no conoce el nombre de la vendedora, no conoce a las personas que están alrededor de uno, pero se lo llevó. Y a veces actuamos la Eucaristía como un shopping. Voy a buscarla. No. No, primero yo soy convocado a recibirla. Jesús fracciona el pan para entregarlo. ¿Y lo entrega a quién? A los que comparten su vida. Y por eso los invita al banquete del reino de los cielos. No invita a un desconocido, invita a los que están dispuestos a compartir la vida con él. Y por último, le entrega el pan, le entrega el cáliz, que es uno solo, y finalmente lo sirve, le lava los pies. Eso es el concepto global de la Eucaristía como tal. Y no solamente decir, yo recibo la Eucaristía, que a veces es el aspecto más, yo diría, central que ponemos nosotros. No porque no sea importante, digo que tiene que estar integrado a nosotros todos. Claro, creo que entre todos más o menos teníamos la misma visión. La primer parte, todos nos sentíamos a Jesús y sentíamos o queríamos esa amistad con Jesús. Después yo, por lo pronto, hablo por mí, pues no puedo hablar por todos. En la segunda pregunta, no sé hasta qué punto uno disfruta de ese misterio sacramental, sino que va a buscar el perdón, ya me siento perdonada. Es decir, nada más. Y después, en la tercera, ahí vamos peor todavía. Ahí creo que también hubo un consenso en que todos no nos sentíamos que no estábamos cumpliendo de todo. Muy bien. Yo los dejo para ir a la última sala, porque es la última sala que me falta, y en 5 minutos volvemos todos. Yo los traigo, no es que ustedes tienen que ir. Bueno, muy bien. Mis hijos empezaron a ir a un colegio religioso, católico, dependiente de Guadalupe, y los primeros... Mabel, tenés que volver al tema, mirá que ahora está el párroco. Bueno, nada más que esto. Nos agarraste hablando de huellas. Yo me contacto con Consolación justamente porque Débora tomó su primera comunión, a diferencia de sus hermanos, en la Consolación. Pero a mí me contaron que Patricio iba un domingo para los ortodoxos y otro día para la Consolación, ¿puede ser algo así? No, lo que pasa es que... No se te escucha, Patricio. Lógicamente... Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Está. No, porque venía silenciado el micrófono. Sí, no me di cuenta. Escúchenme, algunas, porque yo ya voy a volver a la sala principal. ¿Alguna pregunta antes de volver? ¿Pregunta nuestra hacia vos? ¿Alguna duda que haya surgido antes de volver?
No, como dudas no percibí ninguna. Fue un encuentro de testimonios y de... Claro. Muy lindo, muy enriquecedor, hermoso. Bueno, hermoso. entonces yo Muchas ahora voy a la última sala y ya los traigo en 2 minutos. ¿Tá? Nos cortaste en el momento que salían los trapitos al sol tuyo. No, Que sigan. no puede ser. Ahora pueden seguir, yo me voy. Bueno, faltan 5 segundos para que ya entren todos. Teóricamente ya estaríamos todos adentro, estamos. Muy bien. Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Creo que están todos silenciados. Vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes levantan la mano o bien ponen el levantar la mano con el botón, yo les paso la palabra para que hagan una síntesis, a veces es difícil, pero de lo que se habló fundamentalmente, ¿no? Mirta. Habla. Bueno, un poco todos teníamos un criterio muy similar, que la importancia que tiene para nosotros la Eucaristía como el medio para, como el encuentro muy personalísimo con el Señor que está vivo y presente, y que en este caminar y en este encuentro personal con Él es el que nos alimenta y nos vuelve, nos cristifica, ¿no? Nos hace más Cristos. Y Él es el que nos mueve y que nos hace buenos, sería, ¿no? La medida en que uno trata de estar al lado de Él y de saber cuál fue su manera de caminar en su tiempo terrenal, tratar de imitar su manera de, lo que Él nos enseñó, ¿no? Su manera de ser. Y bueno, nos enseñó el servicio, así que bueno, ese es el camino, ¿no? Por los 3 estados, que es lo que nos lleva a ser lo más Cristos posible. Muy bien, gracias Mirta. Bien. Vos dale, Norma, vamos. Tenés que activar el micrófono. Ahí está. A ver, Sí, perfecto. no puedo. A ver. Tenés que activar el micrófono. Ahora está. Ahora. Habla. Bueno, que nosotros hemos hecho como, digamos, un gran descubrimiento, porque habíamos pensado, la mayoría del grupo, en que el momento de la comunión, de la Santa Misa, era un momento de encuentro muy íntimo, muy personal
con Jesús en el misterio de ser ofrecido en el altar y de ser vivo y presente. Y que entonces aprovechábamos ese momento para reunirnos, para tener ese encuentro de corazón a corazón con Jesús, sin relacionarlo con el servicio. Y ahora, no solo por esto que hemos estado hablando, que la meditación que tú nos hiciste, sino que además hemos descubierto que a través de esta cuarentena hemos activado esa vocación de servicio sin salir de casa. Hemos estado relacionándonos con muchísimas personas que sabemos que están solas, que necesitan de nuestra palabra, y algunas acciones que podían ayudar. Perdón que te Así interrumpa un segundo, porque quiero tomar lo que vos estás diciendo para hacer un comentario. A lo largo de esta cuaresma hubo muchas protestas. Espera que voy a silenciar. A lo largo de esta cuaresma hubo muchas protestas de gente porque no podía tomar la comunión. Claro, no es que esté mal esa protesta. Lo que pasa es que se pone el acento exclusivamente en el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero nos olvidamos de lo que es el primer aspecto y el tercero. El primer aspecto es ese compartir familiar. Cuando ustedes se sientan a la mesa con su familia, yo no creo que ustedes estén, no sé, formalmente vestidos y, digamos, esperando todos en la misma posición, sin hablar, nada. Seguramente están yendo, viniendo, trayendo platos, sirviendo. Ese es el ambiente de confianza familiar que tiene Jesús para con sus discípulos. Y así lo vive la primera comunidad cristiana de los discípulos. ¿Por qué? Porque tenían a Jesús y porque todavía, apenas muerto Jesús, todavía sentían muy presente esa historia del Señor. Luego pasan a la segunda etapa, en la cual Jesús ha resucitado, y ya a Jesús les cuesta verlo como un alguien familiar, sino lo ven más mirando al cielo. Ya no es una mirada horizontal, sino que es una mirada vertical. Pero el riesgo está en que cuando uno mira demasiado arriba, se olvida al que tiene al lado. Y al lado hay alguien. Porque Jesús no invitó a uno, invitó a todos los discípulos. Y la salvación que Él propone es para todos, no para uno. A veces tenemos el Papa a veces dice, no nos salvamos solos. Y esto es importante verlo, ¿no? Porque a veces somos muy egoístas. Yo me preocupo porque yo tome la comunión. No importa que yo no me preocupe por nadie ni nada. Miren, les digo más. Esto mismo que estamos haciendo nosotros ahora, que yo los puedo ver a ustedes y ustedes me pueden ver a mí y ustedes entre ustedes, es una cena, simbólicamente hablando. Es una cena en la cual estamos compartiendo todos y está Jesús en el medio. No estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesús, pero sí estamos conviviendo en este cenáculo llamado Zoom, en este caso. De hecho, estamos más conectados nosotros ahora que cualquiera de nosotros cuando va a tomar la comunión en la iglesia. No tengo dudas de eso. Quiere decir que de los tres aspectos, quizás en la cuarentena, me falte uno, pero ahora tenemos uno. Y el domingo que viene, con Cáritas, tendremos otro. O sea que seguimos estando unidos a Jesús en esta cena, entendida en sentido amplio, no en sentido reducido. ¿Alguien más para...? Gracias, Norma. Dale, Osvaldo. No se te escucha.
Tenés que activar el sonido. No se los escucho. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Decía que cuando uno va y entra a la parroquia, al templo, a la iglesia, y va caminando hacia su lugar, uno se va sintiendo de dos maneras diferentes. Si la iglesia está llena, uno se siente alegre. Si está vacía, no es que se siente triste, pero falta. ¿Falta qué? Falta hermanos, faltan. Para compartir lo que Dios nos ofrece. Muy bien. Es cierto, yo doy fe de eso porque cuando uno entra a una iglesia y está vacía, uno siente una tristeza, pero increíble, ¿no? Increíble. Ni hablar ahora, cuando hacemos las misas televisadas, ¿no? Que uno los supone a la distancia a ustedes, nada más. Sí. ¿Alguien más? Que está interesante. Dale, Judith. Después viene Claudia. Ahí estoy. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Porque me salió el cartel que no. Bueno, nosotros también estuvimos ahí trabajándolo y a mí personalmente me venía el tema del Jesús amigo, ¿no? Yo al Jesús amigo lo voy conquistando con la palabra. A medida que conozco la palabra es como que me voy acercando como quien conoce a alguien, ¿no? Y al mismo tiempo, al ir conociéndolo a él, me voy conociendo yo. Y ahí es donde se complica y se hace largo el camino para poder tener la amistad, ¿no? Pero viéndolo a él veo, bueno, las fallas. Y yo decía que en el misterio, sí, subyuga el misterio de Cristo. Y por más que pasan los años, me pasa algo que siempre vivencio el misterio, pero cuando yo puedo notar que el sacerdote no está enamorado de lo que está haciendo, me perturba no en no ver el misterio, en qué te pasa que no te das cuenta lo que tenés en las manos, ¿no? Entonces, eso quisiera cambiarlo porque tengo claro que no depende del sacerdote. Sin embargo, hay curas que uno los ve y están embelesados porque están realmente convencidos. Entonces, hasta con la gestualidad vos le creés que lo está viviendo y que vos también. Y lo del servicio, sí, creo que no hay otro modo. Y hablábamos en el grupo, servicio no es solamente llevar, no sé, una leche. Servicio es escuchar, servicio es el consejo, servicio es el llamar, pero y el otro, el de ayudar, el de entender que todos somos necesitados de una u otra cosa. Y me parece, y eso ya lo digo yo como algo personal, si uno no está en el servicio hacia el otro, se te va enfriando las ganas de comulgar. A mí me pasa. Así que bueno, y más o menos todo lo del grupo era, algunos se daban mucha leña, si pasamos por un tamiz fino no queda nadie. No queda nadie, pero bueno, nadie. Queda Jesús para nada más. abajo, no Queda queda Jesús nadie. nada más, es cierto. Seguro. Claudia. Ahí está. Hola, ahí está. ¿Está bien? Bueno, en el grupo, bueno, fue un hermoso encuentro en el que se compartieron sentimientos porque llevamos la palabra Eucaristía, el momento, al valor eucarístico desde la primera vez. Se ahonda aún más esa hermosa relación entre Jesús en esa Eucaristía y nosotros. Y bueno, y habían palabras y volver a sentir cuando estamos preparándonos a recibir, ¿no? En esa fila que vamos cantando y preparándonos
a pocos metros, que se va achicando con cada hermano que lo va recibiendo. En esto de comulgar, no perder bien el sentido cotidiano en cada encuentro de qué estoy por hacer en el comulgar. Y otra compañera en el grupo, Mabel, decía, bueno, que aquellos aspectos que mirábamos que nos faltan, que recordemos que aún los podemos recuperar, por supuesto. Y Marce, en otras hermosas palabras, nos compartía no perder el discernimiento para poder ver y hacer y cumplir la voluntad de Dios. Así que fue un hermoso momento. Muy bien, Muchas gracias Claudia. ¿Débora? A ver. Bien, Bueno, bien. yo les quería compartir algo que me llegó mucho de la charla, de los aspectos. Principalmente creo que el que más me cuesta vivir ahora, a diferencia de lo que tal vez les pasaría a los cristianos, las primeras comunidades, es justamente el aspecto humano de Jesús. El Jesús amigo. Porque para mí es más fácil ahora acercarme al Señor, pero entendiéndolo como en una dimensión, digamos, del resucitado, pero que está en el cielo. Y eso a veces es un peligro que nos falte esa faceta humana de Cristo. ¿Por qué? Porque justamente es lo que me permite acercarme a Él y lo que me permite ver en Él a quien me entiende en lo más profundo de lo que soy. A mí me pasa que a veces, ahora que estoy en aislamiento, el sentirse solo en casa, también me llevó a pensar, bueno, pero uno no está solo nunca, está Jesús. Y ahora que mencionaban esto de los recuerdos de la primera comunión, resuena en mi mente los cánticos que nos enseñaban las catequistas en Consolación, esta canción de Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Eso me transportó realmente a lo que yo sentí en su momento cuando recibí mi primera comunión. Esta idea de un Cristo que es amigo y cercano, no es que está allá en una nube. Sí, está también en el cielo, pero ya comparte todas mis sensaciones, todo lo que soy, ya lo compartió Él y lo está viviendo también conmigo. Eso me despertó, bueno, me llegó mucho de la charla. Sí, es muy cierto. ¿Y eso por qué es muy cierto? Porque cuando uno va a tomar la Eucaristía, uno no va a tomarla. En realidad uno es convocado a tomarla. Que es distinto. Recuerden que la palabra iglesia significa grupo de los convocados. ¿Tá? Entonces, uno en definitiva es convocado como quien invita a una fiesta, ¿no? A alguien que es familiar. Uno no va a invitar a una fiesta a alguien que no conoce. ¿Tá? Y mucho menos en el contexto judeo-cristiano del primer siglo. Invitar a una persona a la mesa a comer significaba dos cosas. Primero, declarar lo que era apto para participar, ¿está bien? Que eso es muy importante, es decir, una persona digna. Y segundo, hacerlo familiar de uno, pues en la mesa solamente se sentaban los familiares. ¿Está? No se sentaba el esclavo en la mesa. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Muy importante. Es decir, cuando Jesús te llamó, ya tenía una familiaridad con vos. Entonces ya era amigo tuyo antes. Lo que pasa es que uno se acerca, quizás por una, digamos, cuestión de educación, con esa imagen del Dios inalcanzable, ¿no? El Kyrios, el Señor, el Rey de Reyes. Pero se olvidan de que el Rey de Reyes se hizo siervo de nosotros al lavarnos los pies. Pero existe un acto más de familiaridad que esa. Es como la madre que lava al hijo. Técnicamente hablando, solamente una madre puede lavar al hijo. La madre o un padre, ¿no? Solamente ellos pueden lavarlo. Otra persona puede asistirlo, no lavarlo. Un médico, un enfermero, puede lavar a otra persona en su oficio, en su tarea. Lo está asistiendo, pero lavarlo solamente lo lava cuando hay una familiaridad. Eso es importantísimo. Por eso Jesús le lava los pies a sus discípulos. ¿Tá? Y no llama a alguien o no se lo manda a lavar por alguno que lo asiste. ¿Tá? Eso es muy importante, la familiaridad.
Muy bien. Yo creo que el tema este de la familiaridad y el servicio son dos aspectos fundamentales del tema eucarístico. Julia, ¿tenés que activar ahí? Bien. ¿Ahora? Bien, ¿Ahora bien, se bien, usa? bien, bien. Comparto casi todo lo que se ha comentado y decir que compartir la vida de Jesús comienza en la palabra. La palabra, las lecturas en la misa, por ejemplo, y en la homilía. Y considero que el sentido de recibir la comunión en la Eucaristía tiene que ser en la misa y en comunidad. Si no, es como que no tiene sentido. Muy bien. Bueno, de hecho, Julia, lo que pasa es que nosotros no hemos llegado por el tiempo, ¿no? Para cortar en 45 minutos. Pero de hecho, si avanzamos un poquito más, vamos a relacionar lo que es la misa con estas 3 etapas que nosotros acabamos de describir. Como adelanto, nada más, la primera etapa tiene que ver con la palabra. Es decir, lo que hace Jesús cuando convoca familiarmente a sus discípulos es escribir la historia de él con los discípulos. O sea, narra su historia. Así como él vivió, que es la palabra de Dios en los evangelios, por ese motivo los invita. Aquellos que lo acompañaron y lo escucharon son los que participan de la mesa del Señor. Todos lo escucharon. Por eso equivale a la primera parte de la misa. La segunda parte, que es la consagración, corresponderá justamente a esa presencia sacramental eucarística del resucitado en el cielo. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Está en el cielo. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es el servicio. Esperamos hasta que Él vuelva. ¿Cómo esperamos? Con el servicio. Las 3 partes de la misa se conforman con estas 3 partes, pero bueno, eso lo íbamos a ver en el próximo encuentro, un poco convocando siguiendo a San Juan, ¿no? Pero bueno, no hicimos a tiempo, porque se imaginan que el material es amplísimo, ¿no? Marcelo. Tienes que activar el micrófono. Ahora sí. Otra vez aparecen recurrentemente siempre lo mismo, ¿no? El cuerpo místico de Jesús, el tesoro de la iglesia, que todo es para todos. Es increíble, ¿no? Pero en todas las reuniones estos temas, estas frases, estas palabras aparecen, ¿no? Porque de hecho son centrales en la vida de la iglesia. Pero lamentablemente muchas veces no lo profundizamos, porque nos quedamos con el rito nada más. Lo mismo que la confesión. Nos quedamos con el acto de confesarse, pero no nos quedamos con toda la teología de la confesión, ¿no? Bueno, vos estuviste en varias charlas, ¿no? Y bueno, creo que la Eucaristía se le da el nombre también de viático, ¿no? Sí. Porque no, lo que pasa es que, atención, el viático se llama viático, como tal, cuando la persona está a punto de morir. ¿Está? ¿Vieron cuando el ministro va a darle la comunión a un enfermo? Bueno, esa es comunión a los enfermos. Pero se denomina viático como tal cuando la persona está próxima a la muerte. ¿Por qué viático? Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Porque es como el pasaje al encuentro con el Señor. No, yo tenía... está bien. Tenía otra como idea. Como una entrada. Yo lo tomaba como alimento de camino al cielo, ¿no? Es lo mismo. Por eso digo, es como una entrada. Cuando uno ya tiene el cuerpo de Cristo, es como que tiene más cerca del cielo, ¿no? No, yo tenía entendido que nosotros acá en la tierra estamos viviendo parte del cielo y que para nosotros también era un viático, porque estamos también en un camino hacia el cielo. Bueno, es cierto. Recuerden que el concepto de viático por ahí es un concepto muy antiguo dentro de la iglesia. Evidentemente, en ese momento es el viático definitivo, vamos a decir, ¿no?
Mientras todos los días es como una pequeña entradita, vamos a decir, ¿no? Claro. Pero sí, todo colabora obviamente al viático final. Y bueno, y Claudia hablaba de mágico. Mágico indudablemente porque nosotros comulgamos a Cristo y Cristo nos comulga a nosotros, increíblemente. Nos en recibe. Nos recibe a nosotros, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso es lo mágico y otra vez ese cuerpo místico al que todos pertenecemos. Pero atención, esto es importante. Pertenecemos al cuerpo místico, pero que eso no nos haga perder de vista el concepto de familiaridad. No somos simplemente un elemento más de ese cuerpo místico. Hay una relación de cercanía y amistad con Dios, con Jesucristo. Porque si uno se queda solamente en el cuerpo místico, bueno, es un elemento más, que hoy está y mañana no. Pero hay una relación, no solamente de pertenencia, sino una relación de vida. ¿Está? Hay una relación de vida. Bueno. Y bueno, al comulgar, comulga, ¿no? Como dijimos, la iglesia entera, y comulgamos al Cristo total, y al comulgar estamos todos en el interior del corazón de Jesús. Ahora que lo celebramos dentro de poquito. Así Claro. es. Bueno. Hoy hicimos la consagración. Bueno. Muy bien, espero gracias, que quede, Marcelo. bueno, espero que quede grabado. Se está grabando. Ah, bueno. Y bueno, y gracias por lo anterior. Bueno. Recuerden que las charlas habitualmente las grabamos, quedan en YouTube para que alguien las pueda escuchar. ¿Alguien más? Si no, cortamos. Bueno, yo creo que nos hemos pasado como siempre, pero bueno, significa que está entretenido de alguna manera y vale la pena. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? Yo creo que vamos a tener 3 encuentros más sobre esto. Y vamos a mantener que sean los martes y viernes. O sea que el próximo encuentro será el martes. Salvo que pase algo, que a veces puede pasar, y por lo tanto avisamos, sobre todo por Elisa, que es un poco la que comunica todas estas malas noticias, entre comillas. Nos encontramos, si Dios quiere, el martes que viene. ¿Ah? Gracias por la presencia. Hasta luego. Gracias, Patricio. Hasta luego, José. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Fray. Hasta luego. Bueno, ya nos estamos yendo. ¿Quién falta? Nos vemos. Hasta luego, Elisa. Hasta luego, Osvaldo. Inés, hasta luego. ¿Quién más falta despedir? Oscar, que estás ahí dando vueltas. Muy bien. Y Rosana y Marcelo, que ya se han ido. Muy bien. Bueno, nos vemos si Dios quiere. Hasta luego.